quiero pasar ahora a criticar y demoler la teoría marxista de la explotación. Miren, la teoría de la explotación, también llamada teoría de la plusvalía, es una de las teorías con consecuencias históricas modernas más graves. Esta teoría ha sido el fundamento, o si quieren ustedes, ha apadrinado todo el socialismo moderno, desde el más radical o marxista hasta las socialdemocracias más próximas a nosotros. Todas las revoluciones con todos los conflictos y los millones de muertos que ha habido. Y me da lo mismo que sea la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Vietnam, etc. Todas las revoluciones sociales, los golpes de Estado, la demagogia de todos los demagogos, me da lo mismo que sean Fidel Castro, Hugo Chávez, Hugo Morales, etc. Todo el movimiento sindical moderno se basan implícita o explícitamente en la teoría de la explotación. Y por tanto tiene una importancia vital que seamos capaces de analizarla desde el punto de vista teórico, con la caja de herramientas analítica que hemos construido juntos a lo largo del curso, sepamos si ese fundamento teórico es cierto o falso. Y vamos a ver cómo se basa todo en una gran falsedad científica, si quieren ustedes en términos más coloquiales, en una inmensa mentira. Y esto es una tragedia porque millones de personas han muerto pensando de buena fe que defendían algo cierto y justo cuando no estaban defendiendo nada más que la mayor de las injusticias fundamentada en el más grave de los errores científicos. Porque también tiene bemoles que esta teoría ha sido refutada científicamente hace casi 150 años y que todavía la gente siga picando y creyéndola válida. ¿Qué dice la teoría de la explotación? La teoría de la explotación dice que todos los bienes económicos son fruto exclusivo del trabajo humano, pero que sin embargo los trabajadores no perciben el producto íntegro de su trabajo, sino que debido a una serie de instituciones odiosas, en concreto la propiedad privada, el contrato de trabajo por cuenta ajena, etc., dice que los trabajadores son explotados por los capitalistas que se apropian una parte importante de dicho trabajo en forma de interés, plusvalía, beneficio empresarial, etc. Bueno, pues eso es lo que dice la teoría de la explotación. Y esto es lo que a pies juntillas, implícita y explícitamente creen millones de personas. Les mueve para salir a la calle, vociferar, hacer manifestaciones, votar partidos políticos supuestamente progresistas, mantener una legislación laboral que condena al desempleo y a la pobreza a millones, llevar a cabo políticas demagógicas de todo tipo que condenan a la revolución social y a la pobreza a países como Grecia. ¿Es cierta la teoría de la explotación? A esto vamos a dedicar los minutos que nos quedan de clase siguiendo a von Bawerk. Y lo que es trágico es que, como decía hace muy poco, a pesar de haberse demostrado la absoluta falsedad científica de esta teoría, sin embargo, muchas personas, todavía hoy millones, implícita o explícitamente la consideran correcta. Y consideran que legitiman movimientos políticos y sociales que, como ya he dicho, son enormemente perturbadores. ¿Cuál es el origen de la teoría de la explotación? La verdad es que el origen de la teoría de la explotación se puede retrotraer incluso a esa mala influencia que tuvo la Reforma protestante. Ya el ser humano, su futuro, su destino en el más allá no depende de cómo actúe en el más acá, sino que está predeterminado. Su única salida es la de la cultura del trabajo, calvinista. De aquí a que en términos científicos se endiose el trabajo como razón o fundamento del valor, hay solo un paso. Y ese paso es el que dan los teóricos anglosajones protestantes a partir de Adam Smith, que construyen en contra de las contribuciones de los escolásticos españoles la teoría del valor en base a criterios objetivos. El valor es algo objetivamente incluido en las cosas y viene determinado básicamente por el trabajo incorporado en las mismas a la hora de producirlos. Luego, el fundamento científico de toda la teoría de la explotación, con todas las tragedias que la misma ha producido, se encuentra en la errónea teoría del valor desarrollada por la escuela clásica inglesa, sobre todo por Adam Smith y sus acólitos, entre ellos el más importante, David Ricardo, que a pesar de ser sedicentemente liberales, sin embargo, desde el punto de vista científico, sirvieron en bandeja a los socialistas revolucionarios el fundamento
o la legitimación científica que necesitaban para sus movimientos revolucionarios. Posteriormente, la teoría de la explotación es más desarrollada por economistas o teóricos socialistas como Sismondi, y se la viste con sus implicaciones revolucionarias por personajes como Proudhon o Lassalle, o más modernamente Carlos Marx. Ahora bien, corresponde a un pensador alemán llamado Rodbertus el haber expuesto de una manera detallada desde el punto de vista analítico en qué consiste la teoría de la explotación, que prácticamente la dejó enunciada de manera completa, hasta el punto de que, como vamos a ver enseguida, Marx se limitó a hacer algunos añadidos o pequeñas matizaciones de detalle sobre lo que ya Rodbertus había elaborado con carácter previo. Entonces, ¿en qué consiste la teoría de la explotación en la visión de Rodbertus? Para Rodbertus, la teoría de la explotación consiste básicamente en 4 puntos. En primer lugar, el ya indicado: considerar que todos los bienes económicos son producto exclusivo del trabajo humano. En segundo lugar, indicar que los obreros, sin embargo, no perciben el valor íntegro de lo que producen, que es a lo que obviamente tienen derecho, según Rodbertus. Tercer punto, Rodbertus señala que los trabajadores son coaccionados para recibir menos de lo que producen. Son coaccionados a través de una serie de instituciones odiosas. En el pasado menciona la institución de la esclavitud, cuyo papel hoy sería recogido por instituciones como la de la propiedad privada, el contrato de trabajo por cuenta ajena con capitalistas y terratenientes, que permite que estos, capitalistas y terratenientes, roben, es el término que utiliza literalmente, una parte muy importante de los productos que llevan a cabo los trabajadores y se los apropien en forma de interés o renta de la tierra. Y el cuarto punto del análisis de la teoría de la explotación de Rodbertus es el de constatar que en lo que él llama valor de cambio o precio de los bienes, para él es idéntico o igual al valor del coste del trabajo incorporado en los bienes. Es decir, el precio de los bienes, el valor de cambio que llama él, el precio de los bienes, es igual al coste de producción en términos de trabajo incorporado en cada bien. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a criticar la teoría de la explotación en la versión de Rodbertus. Y vamos a efectuar concretamente 4 críticas. Primera crítica: es falso que todos los bienes económicos sean producto exclusivo del factor trabajo. Vamos a verlo. En primer lugar están, por ejemplo, los bienes de la naturaleza. Todo bien de la naturaleza que sirva para alcanzar un fin y sea escaso, se convierte en un bien económico, aunque no incorpore trabajo alguno. Un diamante en el suelo en una selva colombiana es un bien económico de enorme valor, y sin embargo no incorpora trabajo alguno, más allá de agacharse a cogerlo. Una ruina, la toma de posesión de una parcela de tierra, en relación todos los recursos naturales están ahí, y tienen un valor muchas veces muy grande, con independencia de que no incorporen trabajo alguno. Pero es que además, queridos alumnos, existen múltiples bienes que incorporan la misma cantidad de trabajo y sin embargo que tienen un valor radicalmente distinto. Les voy a poner un ejemplo, siguiendo el ejemplo clásico de von Baberg. Comparen ustedes una cuba de vino joven de Valdepeñas con una cuba de vino añejo de Sicilia. Incorporan la misma cantidad de horas de trabajo, de cosechar la uva, de machacarla, y sin embargo, porque uno vale 100 veces más que el otro. Simplemente porque el proceso de producción de uno lleva mucho más tiempo que el del otro, aunque incorporen la misma cantidad de trabajo. Ven ustedes, por tanto, como ya de entrada la premisa de partida de Rodbertus es errónea. Porque el periodo de producción en términos temporales, o el hecho de que sea no un recurso natural, ya ponen de manifiesto y refutan el punto de partida, que es que todos los bienes son resultado exclusivo del factor trabajo. Pero es que hay otro segundo punto esencial e importantísimo, que es simplemente recordar algo que estudiamos aquí, cuando estudiamos la teoría del capital, recuerden, antes de la teoría de los ciclos, en mi libro. Miren, los teóricos de la explotación pretenden que se pague a los trabajadores no el producto íntegro de su trabajo, sino sensiblemente mucho más que el producto íntegro de su trabajo. Si
reconocemos que todo proceso productivo conlleva tiempo, es decir, un conjunto de etapas temporales hasta que madura en el bien final de consumo, y los trabajadores contribuyen su esfuerzo productivo a lo largo de esas etapas, una de dos: o el trabajador espera todo el periodo de tiempo hasta que termina el bien de consumo y se vende, y se apropia íntegramente de la venta. En el ejemplo que poníamos en clase, me parece que era un ejemplo de producción de zapatos. Esperábamos el año y al final vendía el par de zapatos por 100 euros. Pues el trabajador es muy libre de convertirse en cooperativista o en trabajador autónomo, esperar todo el periodo de tiempo y cuando termina el proceso de producción vende los zapatos y se queda íntegramente con los 100 euros. O si quiere que se le pague ahora el resultado de su esfuerzo, su trabajo durante un mes, su contribución al proceso productivo, que solo estará terminado dentro de un año, habrá que pagarle su valor descontado de su productividad marginal, su aportación al proceso productivo, pero descontado por el tipo de interés. No le pueden pagar los 100 euros hoy de algo que solo estará terminado mañana, porque saben ustedes que 100 euros hoy, dentro de un año, son 110, si el tipo de interés es el 10%. Si, como piensan los teóricos de la explotación, hay que pagar al trabajador hoy el valor íntegro de un proceso productivo que solo estará terminado en un lejano mañana, están exigiendo que se le paguen 110 y no 100, sensiblemente más de lo que aportan al proceso productivo. Y la prueba es clara: si el trabajador quiere, que se convierta en un cooperativista, que espere todo el proceso de producción y cuando madure y venda el producto, los zapatos, que cobre los 100 dentro de un año. Pero lo que no puede pretender es que hoy, un año antes, se le paguen 100. Porque 100 dentro de un año, hoy valen 90, descontado por el tipo de interés. Luego, esa diferencia no es una explotación que se la apropie o se le robe al trabajador. Repito, que espere el proceso como trabajador autónomo o cooperativista y se haga con el resultado final cuando el mismo termine. Pero si se exige que se le pague por adelantado hoy, será el valor descontado por el tipo de interés. El tipo de interés no es una expropiación, como dicen los teóricos de la explotación, que se quita al trabajador, porque él es muy libre de ser cooperativista y esperar hasta el final, sino que es simplemente la tasa social de preferencia temporal, que recoge, como saben ustedes, la categoría que tenemos todos inserta en nuestra mente de que igualdad de circunstancias valoramos más los bienes presentes que los bienes futuros, y que por tanto solo estamos dispuestos a renunciar al presente si es que esperamos recibir en el futuro algo más. O dicho de otra forma, y esta es la crítica demoledora y definitiva en contra de los teóricos de la explotación, que desconocen completamente que los procesos productivos conllevan tiempo y la categoría lógica de la preferencia temporal, es decir, que igualdad de circunstancias, los bienes presentes valoran más que los bienes futuros. Desconocen que el interés, lejos de ser una explotación odiosa a la que se somete al trabajador, no es sino la tasa social de preferencia temporal, y que a nadie se explota cuando es muy libre de esperar el proceso productivo y hacerse con el resultado íntegro una vez que el proceso termine. Pero la inmensa mayoría de nosotros no queremos esperar ese periodo de tiempo, no queremos asumir todas las incertidumbres y riesgos del proceso productivo, queremos que no se nos pague a fin de mes, aquí y ahora, nuestro salario, que sabemos, cuando lo estudiamos en clase, que viene determinado por el valor descontado de la productividad marginal. Es decir, el valor de lo que aportamos al proceso productivo, pero descontado por el tipo de interés. Tercera crítica contra la teoría de la explotación. Recuerden que el valor de un bien es algo subjetivo, que nada tiene que ver con el trabajo, y es casi vergonzoso que tengamos que repetir esto. Que el valor no es algo que está incorporado a las cosas, es una proyección de la mente humana sobre las cosas. Yo pienso que esto me servirá para alcanzar un fin que valoro mucho y entonces le doy valor. Es subjetivo, depende de que haya un actor que conciba un proyecto de acción que va a madurar en un fin que él estima importante, y entonces se proyecta y eso tiene valor. Yo paso por encima, yo qué sé, de una hacha oxidada, le doy un empujón en un bosque con el pie y no le doy ningún valor, y no lo tiene, porque mi mente no proyecta nada sobre ello. Pero viene otro señor que está pensando a lo mejor en hacer un museo y dice, anda, qué suerte tengo, he encontrado un hacha prehistórica, y lo coge y tiene mucho valor. Proyección de la mente sobre las cosas. Y la prueba es clara. Metan ustedes los millones de horas que quieran en cualquier tontería, que si no tiene demanda subjetiva, no tendrá ningún valor en el mercado. Luego, la teoría del valor es siempre subjetiva, proyección de la mente sobre las cosas, nunca objetiva. Los valores
no están ahí incorporados en las cosas no tienen el valor incorporado per se en función del número de horas que cuesta producirlas. No son los costes los que determinan los precios, sino que la gran lección del curso, ahora que estamos terminando, es al revés, son los precios de mercado, determinados por las valoraciones subjetivas, los que determinan los costes. Los empresarios están dispuestos a incurrir en el desembolso del precio que cuestan los factores de producción, es decir, en costes, porque piensan que cuando madure el proceso de producción, el bien de consumo en cuestión lo podrán vender a un precio que les permita recuperar los costes incurridos y además dejarles un margen de beneficio empresarial. Luego, es como el burro que va siguiendo una zanahoria. La zanahoria que mueve todo son los precios de mercado, resultado de valoraciones subjetivas, y el burro que le sigue los costes. O expresado de otra forma, con el ejemplo tantas veces repetido de Röpke en su teoría de la economía. Un sombrero vale 100 euros no porque haya costado producirlo 90 y se quiera obtener un beneficio de 10, sino que es al revés. Porque el empresario estima que ese sombrero de tal moda y tales características se podrá vender por 100, está dispuesto hoy a incurrir en costes hasta 80, pensando mañana venderlo por 100 y obtener un beneficio de 20. Los precios determinan los costes y no al revés. Y esta es una idea esencial que ya descubrió nuestro gran escolástico Luis Sarabia de la Calle. Y que por desgracia y por la mala influencia de los economistas anglosajones de la escuela clásica, empezando por Adam Smith, se olvidó. Adam Smith hace tabla rasa de la teoría de la función empresarial, del proceso dinámico de mercado, de tratar de explicar los precios reales que se dan en el mercado cada día, y se centra en su programa de investigación en tratar de explicar un fantasmagórico precio de equilibrio a largo plazo, y en el largo plazo y en el equilibrio y con ajuste perfecto, precios y costes matemáticamente coinciden. Y de allí a dar el paso de que son los costes los que determinan los precios, máxime en un entorno de obsesión calvinista por el trabajo, hay solo un segundo de gravísimo error que ha llevado durante décadas, casi más de un siglo, por un camino erróneo a nuestra disciplina. Pero que sería relativamente irrelevante si solo tuviera esta influencia, es que además ha servido de justificación a la teoría de la explotación por las que muchos han muerto en guerras, han sido víctimas de genocidios o de revoluciones, por uno y por otro bando. Y en cuarto lugar, la cuarta crítica a la teoría de la explotación, la versión de Rodbertus, es que está llena de contradicciones y cae en el razonamiento circular. Porque si el valor de los bienes viene determinado por el trabajo, ¿qué es lo que determina el valor del trabajo incorporado? Y contestan, el de los bienes necesarios para que se reproduzcan los trabajadores. Es decir, el valor de lo que yo me como, me visto. Ah, y eso del valor de que usted come y viste, ¿qué lo determina? El valor de trabajo de producirlo. Entonces, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? O nos retrotraemos hacia atrás, una especie de teorema regresivo, y llegamos hasta aquel primer momento en el que un trabajador desnudo cogió una cosa, pero ya tenía valor si no había ningún trabajo incorporado. No, es que proyectó sobre un fin. Es una teoría que no tiene ni pies ni cabeza, llena de contradicciones y que cae en el razonamiento circular. Aparte que Rodbertus razona de la siguiente forma, dice que la plusvalía depende del trabajo incorporado, pero nosotros sabemos que hay bienes que incorporan la misma cantidad de trabajo con una plusvalía o interés muy distinto. Por ejemplo, el vino joven y el vino añejo incorporan la misma cantidad de horas de trabajo y sin embargo uno vale mucho más que otro. ¿Por qué? No es capaz de explicarlo, no es capaz de dar ninguna explicación satisfactoria del por qué, como explica von Baberg. Bueno, pues hasta aquí la teoría de la explotación de Rodbertus. Vamos a ver qué aporta Carlos Marx. Miren, Carlos Marx la verdad es que era un pájaro, menudo sinvergüenza. Desarrolla su teoría sobre el valor, el interés y la explotación en 3 plúmbeos volúmenes que titula con el nombre de Das Kapital, el capital. El primero se publica en 1867, antes de la revolución subjetivista de Karl Menger y de la escuela austriaca, que fue 4 años después, en el 71. El segundo se publica en 1885. Y el tercer volumen se publica con carácter póstumo, ya muerto Marx, en 1894. Ven, casi un periodo de 30 años. La teoría de la explotación en su versión marxista está recogida en los volúmenes primero y tercero. La verdad es que se da cuenta Marx de que carece de teoría y está llena de contradicciones, y él promete dar respuesta a las mismas en el tercer volumen, y hay una gran expectación de que va a escribir en el tercer volumen, sobre todo cuando muere. Y ahora vamos a ver la enorme decepción, una vez que van sus
seguidores a leer el tercer volumen, a ver si ya está solucionado las insuficiencias que se habían puesto de manifiesto en el primer volumen. Pero antes de llegar a esto, me gustaría señalar cuáles son las innovaciones de Marx respecto de Rodbertus. Vamos a señalar concretamente 6, porque la teoría de Marx es la de Rodbertus con estos 6 detalles. Primero, utilizar la llamada metodología dialéctica. Esto está tomado de Hegel, que se inventa una forma de razonar que vale para todo. Tesis, antítesis, síntesis. Es una explicación dialéctica que se aplica para explicar la evolución de la historia, por ejemplo, o incluso explicar la concatenación de los silogismos desde el punto de vista filosófico. Luego, metodología dialéctica es una de las peculiaridades de Marx, que lo toma de Hegel. Segundo, Marx, que era muy listo, no tenía un pelo de tonto, quiere inmunizarse a las críticas y entonces dice que lo que él trata de descubrir es el valor no de los bienes económicos, sino el valor de las commodities en inglés, es decir, de las mercancías. Y luego, en una parte y en pequeñito, ¿saben ustedes cómo define las mercancías? Dice, las mercancías son los bienes producidos por el trabajo. Fíjense ustedes qué zorro, para evitar que le criticaran diciendo que hay muchos bienes económicos que no son producto del trabajo. Dice, voy a circunscribir mi teoría a explicar cómo se determina el valor de los commodities o mercancías, que son aquellos producidos por el trabajo. En tercer lugar, Marx se apoya en la autoridad de Aristóteles. Fíjense ustedes, Aristóteles, con lo brillante que fue en todo, sin embargo cometió gravísimos errores en el ámbito de la economía. Esa igualdad que dice Aristóteles que hay en todo cambio. Según Aristóteles, cuando se cambian dos cosas es porque hay un común denominador en ellas. Y entonces Marx se apoya en Aristóteles y dice, si ya lo decía Aristóteles, cuando se cambian dos cosas hay un común denominador. ¿Y cuál es el común denominador? La cantidad de trabajo incorporado en las mismas. Podría haber utilizado otro común denominador, el peso, el valor subjetivo, pero utiliza Marx, que es muy listo, el trabajo porque es lo que le interesa, a efectos de la revolución social que quiere legitimar desde el punto de vista científico. En cuarto lugar, cuarta aportación peculiar de Marx, es indicar que la plusvalía se obtiene, es decir, la cantidad que se explota al trabajador se obtiene haciéndole trabajar más horas sin remuneración. Esto es importante, porque esta peculiaridad de Marx, de que se le explota, usted trabaje 3 o 4 horas y no le pagamos nada, explica en gran parte y alienta todo el movimiento sindical moderno hacia la reducción del número de horas de trabajo, porque la intuición de los sindicalistas y los trabajadores de que así se les explota menos si se les hace trabajar menos horas. Tiene su origen en esta peculiaridad de Marx. En quinto lugar, otra peculiaridad de Marx, la teoría del polilogismo. Marx quiere establecer un cinturón protector contra la crítica ajena y se le ocurre la teoría del polilogismo. Todo el que me critique es que es burgués y por tanto no está imbuido de la lógica proletaria. Con lo cual ya estoy inmunizado ante cualquier crítica científica. Lo que está diciendo ahora el profesor Huerta esto en clase no vale para nada porque él es burgués y no está imbuido de la lógica proletaria. En sexto lugar, Marx también, que era muy listo, dice, no hay que pensar cómo funcionaría el socialismo. Si la lógica hegeliana nos demuestra que la propia evolución de los acontecimientos inexorablemente acabará con el capitalismo y el socialismo llegará y caerá como una manzana madura, ¿para qué pensar cómo va a funcionar el socialismo? Cualquier persona que intente pensar cómo funcionará el socialismo el día de mañana es anticientífica, porque no hay salida al triunfo del ideal revolucionario socialista. Y en séptimo lugar, especifica que ese triunfo se producirá a través de un proceso de continua concentración capitalista. Las empresas se concentrarán en monopolios o trusts cada vez más grandes, de manera que cada vez habrá más pocos multimillonarios y una masa de millones creciente de proletarios, hasta que las fuerzas de la historia y de la sociedad llevarán a la revolución inexorable y al triunfo de la dictadura del proletariado y del nirvana socialista. Toma del frasco, Carrasco. Bueno, esas son las peculiaridades de Marx, brevemente reseñadas. Vamos a ver ahora la crítica a la teoría de la explotación de Marx. Son
aplicables a Marx, las 4 críticas ya vistas a la teoría de la explotación en versión de Rodbertus. Pero aparte de esas 4, que son contundentes y definitivas, tenemos que mencionar las 5 siguientes. Primera, es falso que todo cambio implique igualdad. Todo lo contrario, ya lo hemos visto en clase. Los cambios surgen como resultado de una desigualdad de valoraciones subjetivas. Cada parte siempre ha de valorar subjetivamente más aquello de lo que carece y tiene la otra que lo que tiene ella y espera dar a cambio. Solo si hay una desigualdad de valoraciones subjetivas se cierra el intercambio, si no, no. Allí donde hay igualdad, miren ustedes mis brazos, si yo tengo la misma fuerza en este de la derecha que en la izquierda, no hay movimiento ni hay cambio. Cuando hay cambio es porque hay una desigualdad y ambas partes salen ganando al efectuar el correspondiente trato. Este es un gravísimo error de Aristóteles que de manera interesada recoge como argumento de autoridad Marx. En segundo lugar, reseñar lo que ya he indicado, lo cuco que es Marx. Para explicar el valor de los bienes, se circunscribe solo a aquellos que son producto del factor trabajo, a los que llama commodities o mercancías, y deja fuera los que no le interesan y no encajan en su análisis, como son los bienes de la naturaleza. En tercer lugar, es falso también científicamente que exista un común denominador en el cambio y que precisamente tenga que ser el trabajo incorporado. Se lo saca de la manga, es un malabarista. Por el mismo camino podía haber utilizado cualquier otro supuesto común denominador. ¿Por qué el trabajo? Porque es el que le interesa para llegar a la conclusión prefijada que tiene. Podía haber utilizado como común denominador, dice von Baberg, la rareza, la escasez, el peso. Pero él tiene una idea preconcebida del resultado que quiere llegar para vestir con respetabilidad científica un movimiento revolucionario de tipo político, y por tanto sesga el análisis en función de lo que le interesa. En pocas palabras, es un estafador intelectual. ¿Y para qué hablar en cuarto lugar del polilogismo? La estructura lógica de la mente humana es la misma, con independencia de cuál sea la raza, color de la piel, credo, estatura o religión de la persona en cuestión, y es la misma porque no cabe concebir una estructura distinta, la categoría del sí, la categoría del no. ¿Por qué además Carlos Marx, burgués, hijo de una familia burguesa, especialista en dejar embarazada a las chicas del servicio, de alguna forma misteriosa estaba imbuido de cultura proletaria? ¿Y para qué hablar de su gran protector, número 1 marxista, Federico Engels? ¿Saben ustedes cuál era la profesión de Engels? Propietario de industrias textiles, la quinta esencia del explotador en la revolución industrial. ¿Por qué Engels estaba imbuido de conciencia proletaria? La teoría del polilogismo es simplemente una burda falsedad realizada con el intento de inmunizarse a la crítica científica. Y además no lleva nada, salvo al tiro en la nuca. Porque como no se puede argumentar, tú eres burgués, yo soy proletario, pues nada más, lo que hay que hacer es arrasar. Y entonces está todo justificado, está justificado pagar un tiro en la nuca a 20.000 soldados y oficiales y burgueses polacos en Katyn. No nos tiene que temblar el pulso, ni ninguna consideración moral, porque son de otra raza, de otra clase social, de otro credo. El máximo de la inmoralidad, elevado a la vestimenta de la respetabilidad científica. Y el círculo se cierra con las críticas de von Mises. ¿Qué es eso de que no se puede científicamente pensar cómo funcionará el socialismo? No sea usted un estafador intelectual, Marx. Es que el socialismo no puede funcionar, porque es imposible organizar desde arriba la sociedad en base a mandatos coactivos, porque el órgano de planificación no puede hacerse con la información que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Y es falsa, además, el proceso de concentración capitalista. Eso de pensar que se van a fusionar las empresas en monopolios cada vez más grandes. Hay un límite a la posibilidad de crear empresas cada vez más grandes, que viene determinado precisamente por el cálculo económico. Si se integra verticalmente toda la empresa y se pierde la información de los precios de mercado, esa empresa inmensa ya no puede ser gestionada por sus gestores. Es como si fuera un pequeño Estado. No puede competir frente a una constelación de pequeñas pymes, compitiendo en el mercado y fijando precios. Está tasado, hay una ley en el mercado que tasa el límite máximo de concentración empresarial, con lo cual ese proceso inexorable desde la perspectiva marxista y hegeliana de concentración capitalista no se lleva a cabo.
Bien, estas críticas, más o menos elaboradas, se efectuaron al primer volumen de Marx, y entonces quedaron denodados todos los discípulos. Marx prometió que en el tercer volumen iba a dar contestación, y el muy cuco se murió sin dar la cara, pero dejó escrito el tercer volumen que publicó Engels, y todos fueron raudos a leerlo, a ver la contestación prometida en qué consistía. ¿Y saben ustedes en qué consistió la respuesta? Grandísima decepción. Marx reconoce ya que los bienes no se intercambian en función del trabajo incorporado en el mercado, lo cual es obvio. Pero no reconoce que hay una contradicción y que su teoría se desmorone, sino dice que las desviaciones que se observan en la realidad se compensan unas con otras, y se queda tan pancho. Lo que está diciendo Marx es: reconozco que toda teoría es una cosa burda, en el mercado no se intercambia como yo digo, que no es el coste del trabajo el que determina el valor de las cosas, pero las diferencias de más se compensan con las diferencias de menos. Como si dijéramos, se cambia en base al peso. Oiga, qué barbaridad es eso de que se cambia en base al peso en el mercado. Será una onza de oro por 50.000 de hierro. No, es que la diferencia a favor se compensa con la diferencia en contra en otro intercambio. En pocas palabras, con este argumento yo puedo llegar a justificar lo que me dé la gana como base del valor. El peso, el trabajo, etcétera. Simplemente cualquier justificación, por absurda que sea, según Marx quedaría legitimada porque las diferencias en un sentido se compensarían con las diferencias en otro sentido en términos agregados. ¿Cuál es la conclusión de la teoría marxista? Y en general de la teoría de la explotación. La conclusión es que es una teoría científicamente falsa, radicalmente falsa. Pero lo más grave es que llegamos a descubrir que hay una absoluta falta de honestidad científica por parte de sus cultivadores y especialmente por parte de los marxistas. Ellos tienen, como decía antes, una idea preconcebida. Ya saben a dónde quieren llegar, ¿para qué? Para fomentar una revolución social. Aunque saben que es falsa esa ciencia. Podemos decir que el marxismo, sin duda alguna, es la más grande estafa intelectual en la historia del pensamiento humano. Realmente una estafa intelectual. Y no es una cuestión baladí, no estamos hablando de que te estafen dinero, estamos hablando de millones de personas que han muerto injustamente, de tiros en la nuca, de campos de concentración y de genocidios. Todos ellos tienen una base intelectual, y es misión de la universidad desenmascarar estos errores, y responsabilidad de ustedes, no pueden inhibirse ninguno, si no tendrán que responder el día de mañana por ello, a ser personas responsables, a estudiar, a analizar y a tener los argumentos, y siempre que escuchen el más mínimo argumento marxista o socialista, saltar inmediatamente como un resorte y demoler intelectualmente, siempre intelectualmente, al opositor. Esa es su misión y su responsabilidad. Yo se lo doy a ustedes, me dejo la piel en las clases, les paso a ustedes el testigo, pero ahora es responsabilidad de ustedes, de que lo enriquezcan, lo estudien, lo continúen, y generación tras generación, porque si no, la civilización puede desaparecer, resultado de estas estafas intelectuales. Es aquí en las universidades y en los centros de pensamiento donde se fraguan o bien los mayores genocidios o donde se impulsan los mayores crecimientos de la civilización. Siempre resultado de las ideas. Y las ideas se estudian, se cultivan, se hacen avanzar en la universidad. Miren, Sombart, otro socialista famoso, reconoce que la teoría de Marx es falsa, pero dice que es una forma de interpretar la realidad y que tiene efectos positivos políticos. Oiga, para interpretar la realidad bien, la teoría tendrá que ser correcta. Y usted también es otro estafador. O sea, a usted le da lo mismo que la teoría sea cierta o falsa, lo que quiere es un objetivo político. Pegar un tiro a la nuca al opositor y ponerse usted e imponer su idea de la sociedad, su Lenin. Bernstein viene a decir algo parecido. Dice, la teoría es falsa, pero es un hecho que en la realidad se explota. ¿Cómo que es un hecho que en la realidad se explota? Es usted el explotador, demagogo, que está engañando, y sobre todo a los más pobres, a aquellos que se encuentran en una situación social más desfavorecida y que pueden ser más fácilmente víctimas del engaño y de la demagogia. ¿Por qué, si una teoría es falsa, ha tenido tantos adeptos hasta hoy, y todavía hoy sigue teniendo tantos adeptos? Pues miren, queridos alumnos, porque en general los seres humanos tenemos una naturaleza muy específica, muy curiosa. La gente cree lo que le gusta creer. Habla y piensa más con el corazón que con la cabeza.
Ya lo saben, si hacemos una votación, ¿quién está a favor de que nos aumenten al doble las vacaciones y nos suban al doble el sueldo? Todo el mundo levanta la mano. Nadie piensa. Y si nos la garantiza Papá Estado, tanto mejor. ¿Y por qué no nos van a dar gratis la educación y el transporte y los libros de texto? Todo, que nos den gratis todo y que nos suban el sueldo al doble o al triple. ¿Y por qué solo al triple? ¿Y por qué no vamos a jubilar a los 67, a los 65? ¿Y por qué no a los 60? ¿Y por qué tenemos que trabajar? No se trabaja. Que Papá Estado se ocupe de todo. La dictadura del proletariado, el nirvana del paraíso socialista. Y luego también quiero hacer un mea culpa en relación con la clase de los economistas. ¡Qué vergüenza que en la Universidad Española no se explique, no sea obligatorio la inclusión en el programa, en todas las disciplinas de economía, de la crítica de la teoría de la explotación! Solo en este programa, en esta universidad, se demole esta teoría. ¿Por qué? Porque hay una ley implícita del silencio, porque las universidades son públicas, porque no se considera políticamente correcto atacar los fundamentos del movimiento sindical moderno. Sin embargo, es misión de la universidad la transparencia y el desenmascarar a los estafadores intelectuales.